Hola, hola amigos, hermanos en Cristo, bienvenidos una vez más a este tema tan importante que se llama Dios creó una sola iglesia, su iglesia. Y para comenzar, pues vamos a ponernos en su presencia, vamos a clamar al Espíritu Santo para que limpie nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón de todos esos ruidos mundanos para podernos concentrar en su mensaje y en su palabra. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven, ilumínanos, llénanos de tu gracia, de tu fuerza, de tu espíritu. Limpia nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón ante todo aquello, Señor, que nos separe de tu divina presencia, de tu mensaje, de tu voz. Te pedimos, mi Señor, que abras nuestro entendimiento, no solamente, Señor, a mí, para poder transmitir tu mensaje, sino a todos aquellos que escuchen este mensaje, Señor, para los cuales lo has creado. Te pido por ellos, Señor, en especial por aquellos que están pasando por grandes dificultades de discernimiento, Señor, sobre cuál es tu iglesia verdadera. Te pedimos, Señor, tu gracia, tu poder y tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ustedes dirán, ¿qué le pasó a esta mujer ahora? ¿Por qué este tema tan complicado? Pues les voy a contar. Anoche, estando durante la cena, mi hijo me hizo una pregunta y me dice, mamá, me dice, ¿cómo sabemos cuál es el Dios verdadero en el que hay que creer? ¿Por qué hay tantas divisiones y tantas dudas? Entonces yo le empecé a contar, según lo que mi capacidad tenía a mi mente, pero recordé una conversación que tuve un día, no hace mucho tiempo, con los hermanos protestantes que vienen con mucha frecuencia a nuestra comunidad. Y al verlos venir con tanta frecuencia, me preocupé por mi comunidad. ¿Por qué? Porque a mí no me engañan, pero la comunidad que no está preparada en su fe, sé que con mucha facilidad les pueden poner temores, dudas, o simplemente el hecho de no saber cómo creer en Dios. Entonces, por eso quiero hacer este pequeño video para animar a comprender y a prepararnos qué es y cómo es la iglesia que Cristo fundó. Y pues voy a comenzar con platicarles un poco de ese testimonio. Pues como veía a los hermanos protestantes venir con mucha frecuencia, un día me armé de valor y me fui al Santísimo y le pedí a Jesús que derramara su Espíritu Santo sobre mí y me diera la fuerza para enfrentarlos y defender la fe de mi comunidad. Y así lo hice. Me fui al Santísimo, le pedí al Señor, regresé a mi casa y me puse y les hice una hojita donde los invitaba a venir a mi casa para platicar acerca de la fe y de cuál era el propósito que los traía a mi comunidad. Fui y lo puse en el parabrisas de uno de los automóviles que traían y no lo vieron en un principio, pero ya cuando lo vieron, vinieron a mi casa y pasaron, y en este mismo lugar los pasé para que compartiéramos nuestra fe. Y así lo hicimos, empezamos a compartir y con mucho respeto de ambas partes, como debe de ser, porque somos miembros de la Iglesia de Cristo, de Dios, somos cristianos. Entonces empezamos a compartir nuestras diferencias en la fe. Yo les manifesté mi preocupación por la comunidad, de que ellos venían a sembrar la duda. Les dije, miren, ya sabemos, o les cuento que aquí en esta comunidad ya tenemos una fe, somos católicos, no somos perfectos. Tenemos nuestro pastor, que es el sacerdote, y nosotros nos regimos por la doctrina católica. Entonces me dijo que le parecía bien, pero que la comunidad tenía libertad de elegir cómo creer en Dios. Y les dije que era verdad, que sí éramos libres de creer en Dios, pero que cuál era su propósito de venir a esta comunidad.
Les dije, ¿es acaso de fundar una nueva iglesia, un nuevo templo? Y me afirmaron que sí. Me dijeron, sí, esa es la intención que nosotros tenemos. Entonces ya les comenté, bueno, tenemos otros cristianos separados que también desean venir y vienen también, no con mucha frecuencia, pero también vienen a sembrar dudas. Les dije, bueno, si ellos vienen con el propósito de fundar un templo, ¿no? Para que ellos tengan sus reuniones, ustedes quieren formar su iglesia y nosotros tenemos la católica, le dije, quiero que me responda. ¿Ese es el plan de Dios? Y le comenté la cita bíblica de Juan 17, 21-23. En esta cita, Jesús nos dice claramente, sean uno, como mi Padre y yo somos uno. Y lo cita por varias veces. No se los voy a leer para no alargar este mensaje. Pero en esta cita, Jesús nos invita a ser uno. Entonces le comenté a no sé si sería pastor o qué, le comenté, a ver, si usted quiere formar una iglesia aparte, los cristianos separados otra y la iglesia católica otra, ¿ese es el plan de Dios? Y hermanos, con certeza y con seguridad, él me comentó, no. Le dije, entonces, si Dios no divide a su iglesia, ¿quién la divide? Y me contestó con claridad, Satanás. Y es verdad, hermanos, Dios no divide a su iglesia. Jesús creó una sola iglesia y la fundó en Pedro. Esto lo vemos en Mateo capítulo 16, versículo 18. Es donde Jesús, hablando con Pedro, le dice, él se llamaba Simón. Fue una de las citas que también le comenté a estas personas. Y le dije, en esta cita, Jesús le llama a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo mis iglesias, dijo una, mi iglesia en singular. ¿Y qué pasa con todo esto? Bueno, si Jesús fundó una sola iglesia, donde dice que Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestra iglesia? ¿Qué es lo que estamos haciendo como hermanos en Cristo que somos? Si lo ven ustedes como lo veo yo, nos estamos enfocando en solamente hacer una competencia, rivalidad o una lucha interna. ¿Por qué razón? ¿Por Cristo? ¿Será en verdad una lucha por Cristo? ¿Por qué no nos damos cuenta que los hermanos no somos el enemigo? Que unos hermanos, aunque difieran en la fe, no son el enemigo. Entonces, ¿quién es el enemigo real? Yo creo que el enemigo real de todos los que creemos en Cristo es Satanás. Pero Satanás es el rey de la mentira, del engaño. Entonces, ¿quién es la cabeza de toda esta división dentro de la iglesia? Porque nosotros vemos en el mundo que sí hay otras religiones, ¿verdad? Como son los musulmanes, como es el hinduismo, como es el judaísmo, otras iglesias, hasta les puedo nombrar que también los luteranos. Pero, ¿qué es lo que está pasando en el cristianismo? Jesús funda una sola iglesia y en esa iglesia pone una cabeza que es Pedro. Pero, ¿qué pasa con estas religiones? Bueno, pues por más de 1500 años hubo una sola iglesia, como nos lo dice en su palabra, ¿verdad? Una sola iglesia, una sola fe, un solo bautismo. Pero a partir de 1500 y tantos, con esas reformas de Martín Lutero que vino a dividir la iglesia de Cristo,
Y en esta división hizo algo muy grave y muy delicado, porque esa división, ¿de dónde venía? ¿De dónde procedía? Que si él no estaba de acuerdo con algunas decisiones que se tomaban por la iglesia, por su magisterio, ok, hay formas y hay maneras para expresarse o incluso para rebelarse, pero la división nunca es una opción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese tiempo, en América, aún ni siquiera habíamos sido cristianizados. Todavía América permanecía en la idolatría. Pero ¿qué pasa en esta división? Se nos ha reprochado mucho o se acusa a la Iglesia Católica de ser idólatra, que porque tenemos imágenes, que porque obedecemos al Papa y que la Iglesia, bueno, es una serie de insultos que no quiero repetir porque no vale la pena. No creo yo que esas sean palabras de Dios. Y cuando escucho a un hermano repetirlo, crean lo que me duele, porque somos hermanos. Y si se supone que somos de Cristo, somos parte del mismo cuerpo. Pero ¿por qué mutilado? ¿Por qué separado? ¿Qué hay detrás de todas estas divisiones? ¿Y saben qué creo? Que sí, Lutero se equivocó y lo reconoció, pero dejó la división. Y en esta división, la Iglesia ha sufrido una serie de calumnias, donde todas las demás sectas o denominaciones, como lo quieran llamar, en común tienen que van contra la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque es la Iglesia de Cristo. Es la Iglesia que Él fundó, su Iglesia. Entonces, ¿quién ataca a la Iglesia de Cristo? ¿Cristo mismo o Satanás? Entonces, este video va con el fin de que meditemos qué es lo que estamos haciendo como iglesia, cómo estamos viviendo nuestra fe. Anoche que escuchaba a mi hijo, me llegaron muchas interrogantes. Dije, ¿qué estamos haciendo? No nos estamos evangelizando, no nos estamos preparando. Entonces, vivimos en una vida mundana donde solamente nos preocupa lo de este mundo. Pero, ¿qué es lo que nosotros queremos para el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos o de nuestra iglesia? ¿Queremos seguir alimentando esta separación, esta división, esta lucha entre hermanos? Porque podemos comenzar con una nueva manera de vida que se llama evangelización, y solamente se trata de aprender, de conocer la palabra de Dios, de conocer el mensaje de Dios, porque no tenemos que inventar nada. Los hermanos separados ahora afirman y reafirman cada una de esas sectas o como lo quieran llamar. Cada uno afirma ser el dueño de la verdad. Pero ¿cuántos años tienen? La mayoría de ellos son del siglo pasado o del 1800. No más. Todos son nuevos. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos están fundamentados en ideologías humanas. Y nos acusan a nosotros de ser idólatras. Pero ellos dicen y buscan una verdad a su medida. Y entonces ellos se sienten iluminados por Dios, como si los 1500 y tantos años antes de esas nuevas reformas, Cristo se hubiera equivocado y hubiera formado una iglesia que estuviera fuera de su gracia. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestra fe? Hermanos, si no nos preparamos, si no nos evangelizamos como debe de ser,
Vamos a seguir siendo presas de ese enemigo maligno que quiere dividir la iglesia de Cristo, porque dice, divide y vencerás. Y otro dicho dice, la unión hace la fuerza, pero a él no le conviene. Y como no estamos preparados, pues somos presa fácil para él. Cuando yo comentaba con estos hermanos separados, ellos no pudieron afirmar ninguna de su doctrina con la palabra. ¿Por qué? Porque ellos están preparados para atacar al ignorante. Y el que no sabe es como el que no ve. Vienen y le dicen, ustedes los católicos son unos idólatras porque tienen imágenes y las adoran. Hermanos, eso no es verdad. Nosotros los católicos, yo católica, yo jamás he creído que una imagen sea Dios, que sería la idolatría. Para nada. Y yo estoy segura que muchos no lo creen porque eso no lo enseña la iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que a veces por la ignorancia nosotros caemos en esa trampa. Pero les voy a leer un poco de la palabra en el libro de Gálatas. ¿Qué es lo que nos dice San Pablo en el libro de Gálatas? Capítulo 1, versículos del 6 en adelante. Dice, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se los dijimos antes y de nuevo se los repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. Palabra de Dios. Hermanos, Cristo nos habla y nos invita a permanecer a Él unidos. Él nos dice, yo soy la vid, el que permanece en mí y yo en Él tendrá vida. Entonces, ¿a qué le estamos tirando cuando nos atacamos unos a otros como hermanos? Como si la Iglesia Católica fuera el enemigo a vencer. La Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Y dicen que somos unos egoístas los católicos por afirmar eso. Hermanos, las pruebas existen reales, primero en su palabra. Y si no le creemos a su palabra, a ver si Dios nos engaña con su palabra, ¿a quién le vamos a creer? Pues no hay más. Claro que Dios no se equivocó. Al crear su palabra, nos da su luz, nos ilumina. Pero tenemos que tener los ojos bien abiertos para distinguir quién nos está atacando y quién es el verdadero enemigo. Porque por mucho que me digan y que quieran atacar la Iglesia Católica, porque los hermanos separados me dicen, yo antes era católica, como si fuera un orgullo que se salieron de la Iglesia católica y ahora les han revelado la verdad. ¿La verdad de quién? Pero hay que hacernos esas preguntas. ¿La verdad según quién? ¿Según Cristo o según un humano X que se sintió inspirado por Dios y que cree que a partir de que a él se le ocurrió eso, Dios cambió su doctrina y su palabra? Pero lo malo es que son muchas, cientos de personas que se han sentido inspirados y afirman ser los dueños de la verdad absoluta. Pero les duele que Jesús fundó una iglesia y esa iglesia es católica, que quiere decir universal. Y no es porque los queramos atacar, son nuestros hermanos. Pero simplemente quiero hacer un llamado
a todos los católicos a que no se conformen con decir yo soy católico o católica y voy los domingos a misa. Hermanos, eso es una aspiración muy pequeña, porque el ir a misa, claro que es algo maravilloso, porque vamos a alimentarnos del cuerpo y la sangre de Cristo que nos da vida y vida eterna. Y eso es algo maravilloso. Pero si no me preparo, si no conozco su palabra, si no hago oración, si no vivo una vida en Cristo, cada domingo, aunque yo vaya a misa, será solamente de cuerpo presente. Hace 2 semanas di pláticas para bautismo y les hice la pregunta a los padres, les digo, ¿por qué van a bautizar a su niña? Y ellos me respondieron, lo dudaron y la mamá dijo, por fe, y el papá dijo, porque se puso a pensar. Dijo, porque somos católicos. Y le digo, ¿y qué es ser católico? Y ya se confundió, ya no supo qué más decir. Entonces, nosotros mismos los católicos estamos dando pie a que el enemigo haga de nuestra fe trizas. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos cultivando y cuidando nuestra fe. Entonces, cualquier ladrón mediocre puede venir a robarnos la fe que Cristo puso en nosotros, que sembró en nosotros el día de nuestro bautismo. Pero para esto hay que cuidarla, hay que alimentarla, hay que hacerla crecer, hay que regarla, hay que quitarle la hierbita. Necesitamos hermanos cristianos preparados, evangelizados. ¿Y con qué fin? Yo diría que no es solamente con el fin de defender nuestra fe contra los hermanos separados. Yo creo que nuestra misión va mucho más allá. Como se los dije en el video anterior, nosotros somos hijos de Dios. Somos linaje de reyes. Somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En este mundo, sí, nos preocupamos mucho por trabajar, por luchar, por vernos bien, por la salud, por la comida, por nuestra casa, por nuestro automóvil, hasta por el teléfono. Nos preocupamos por todo lo mundano. Y si yo le pregunto a la mayoría de los padres y madres que ven este mensaje y les digo, ¿por qué luchas en la vida? Y si les hiciera esta pregunta en vivo, ellos me responderían, porque a mi familia no le falte lo necesario, porque tengan ropa, alimento, porque mis hijos vayan a una buena escuela, porque tengan lo mejor. Pero en ese tengan lo mejor, estamos descuidando un aspecto bien importante que vimos en el video pasado. Es que nosotros no solamente somos cuerpo, nosotros somos espíritu, somos alma. Y así como nos lo ha estado recordando Jesús, que Él es el pan vivo que baja del cielo y que todo aquel que coma su cuerpo y beba su sangre va a tener una vida eterna, porque eso es lo que Él nos está diciendo en su palabra. Eso quiere decir, hermanos, que tenemos que trabajar y luchar por ese reino de Dios. ¿Por qué? Porque es bien válido que yo trabaje y luche como padre de familia para que en mi casa no falte lo necesario. Pero lo necesario solamente económico, ¿dónde queda el aspecto espiritual? Me estoy preocupando porque mis hijos se formen en la fe, porque no le damos importancia a esos temas. ¿Y sabían ustedes que una de las formas en que nuestra iglesia ha permanecido es precisamente a través de la tradición? Sí, la tradición. Nosotros
Creemos en la palabra de Dios, pero también la palabra de Dios se transmitió de generación en generación. Nosotros somos padres y responsables de transmitir a nuestros hijos y a las siguientes generaciones la fe. ¿Por qué? Porque si nosotros no les enseñamos, ellos, ¿dónde la van a buscar? Cualquiera va a venir a robarles lo que Cristo ya sembró en ellos. Una fe de unidad, una fe de amor, una fe en un Dios verdadero, y no en idolatrías, en creencias humanas, ideologías de personas que se sienten iluminadas. Porque yo lo he visto. Los católicos se conforman con decir somos católicos. Bueno, muchos, no todos, lo aclaro, porque hay muchos verdaderos cristianos católicos bien formados que conocen su fe. Pero sí hay muchos que solamente dicen que son católicos, pero católicos solo de presencia. ¿Por qué? Porque no buscan a Dios. Muchos ni siquiera comulgan su cuerpo y su sangre. Entonces, ¿cómo vamos a vencer a este enemigo feroz que está luchando por tu alma, por la mía? ¿Por qué? Porque a Dios nada le puede hacer. Entonces se va contra su iglesia, porque sabe que su iglesia es ese templo de Dios, ese cuerpo de Dios. Entonces, al dividirlo, al romperlo, hiere a Dios. Y en eso Él se siente victorioso. Entonces, los invito para que nosotros aprendamos a vivir por esa fe y luchar y no conformarnos. Si tú eres padre o madre y tienes hijos, te invito a reflexionar. ¿Qué tanto estás haciendo que crezca la fe en ellos? ¿Te estás conformando con que vayan a misa los domingos, aunque no sepan por qué? Que cuando van a hacer la primera comunión, vayan al catecismo para que se aprendan los 10 mandamientos, los sacramentos, el credo, el Padre Nuestro, el Ave María, el Yo Pecador, oraciones que aprendemos de memoria porque son importantes, pero que nos resumimos en eso, solamente oraciones memorizadas. Pero no estamos cultivando una fe que crezca para que dé frutos. ¿Cómo queremos ver sacerdotes? ¿Cómo queremos ver religiosas? Si no les estamos hablando a nuestros hijos de Dios, si estamos conformándonos con alimentarlos para el mundo. Le comentaba a mi esposo, a veces nos preocupamos y vivimos para el mundo, les digo, así como cochinitos que solamente están siendo engordados para llevarlos al perol y cocinarlos. Nosotros, hermanos, somos hijos de Dios. Nosotros somos la familia de Dios y la familia debe permanecer unida. Entonces, ¿qué estamos haciendo para permanecer en esa unidad? En Efesios 4, versículo del 3 al 6, dice, uno es el cuerpo, un solo Dios, un solo bautismo, uno. ¿Cuántas veces en su palabra Dios nos invita a permanecer en la unidad? ¿Le estamos haciendo caso? ¿Estamos dejándonos guiar por Él? ¿O por comodidad estamos conformándonos con simplemente pasar el día lo mejor que se pueda, divertirme? Pero olvidamos lo que es el espíritu y el alma. No estamos haciendo crecer lo que es de Dios. El cuerpo
es importante, pero aquí se va a quedar. Y aunque el cuerpo es templo de Dios, tenemos que cuidar nuestra alma, nuestro espíritu, alimentarlo, fortalecerlo, para no ser presa fácil del enemigo. Y te lo digo a ti como padre, como madre. Cuida a tus hijos, cuida su fe, porque es lo más valioso que tienen. Les voy a hacer una pregunta para que se la hagan ustedes también. ¿Cuántas iglesias son la iglesia de Dios? ¿O cuántas iglesias quiere Dios? Hazte esta pregunta y hácela a tu familia. A ver qué te responden. Piensa, ¿cuántas iglesias quiere Dios? Bueno, estoy segura que ya llegaste a la conclusión. Dios formó una sola iglesia, su iglesia, que es su cuerpo, ¿verdad? Y como dice él, no puede una mano enojarse y decir, yo como no soy pie, ya no soy del cuerpo, y apartarse. Pues no puede, ¿por qué? Porque el cuerpo se va a quedar manco. O no puede decir un ojo, yo como no soy boca, yo no quiero pertenecer al cuerpo, porque yo quiero ser boca. Entonces hay que definir nuestra situación en la iglesia. Dios nos creó a cada uno con dones y con valores y con virtudes diferentes. Pero de nosotros depende que los pongamos a trabajar, que no los dejemos guardados, que saquemos esos dones, esa luz que Dios nos dio para que crezca, para que el reino de Dios en la tierra crezca. ¿Por qué creen ustedes que hay tantas iglesias? Cada uno podemos tener una respuesta, ¿verdad? Mi respuesta es que porque nos falta conocimiento, nos falta evangelizarnos, no estamos evangelizados, por eso hay tantas iglesias, porque de repente no falta alguien que se sienta iluminado y sale una iglesia nueva, ¿verdad? A veces se les dice a los católicos idólatras. ¿Por qué será que se nos dice idólatras? ¿Será que creemos en los ídolos? Bueno, yo como católica y profesando mi fe y me siento una católica responsable, yo afirmo que no, que los católicos todos creemos en la unidad de un solo Dios. Sí, un Dios trinitario, ¿verdad? Porque creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Pero tres dioses? No, un solo Dios en tres personas diferentes. Dios Padre, que manda a Dios Hijo a este mundo para salvarnos del pecado. Y Dios Espíritu Santo, porque a Dios no lo vemos, Él está en todos lados. Entonces, Él es espíritu que se derrama y que está en todos lados. Nosotros le podemos decir omnipresente, ¿verdad? Porque para Él, en todo tiempo, lugar, está ahí, está actual, está vivo y presente. ¿Qué falta en la iglesia para permanecer en la unidad? A ver, ¿tú qué crees? ¿Qué faltará en la iglesia para permanecer en la unidad? Primero, conocimiento. Bien dicho, sí. Luego, amor. El amor es el fruto de quien tiene a Dios. Cuando Dios vive en una persona, tiene amor. ¿Por qué? Pues porque Dios es amor, es una fuente que rebosa amor. Entonces, quien bebe de esa agua, de esa fuente, pues se transforma, porque somos lo que comemos. Entonces,
nos transformamos en el amor. Cuando hay iglesias separadas, ¿ustedes ven amor? ¿Ustedes ven que ellos se expresen con amor acerca de los católicos? Porque yo veo que hay unidad entre ellos. Ellos sí no preguntan la denominación que son, hasta hacen sus cultos juntos, pero todos en contra de la Iglesia Católica. ¿Se dan cuenta? Entonces, a veces, ¿qué le falta a la Iglesia para permanecer en la unidad? Pues sí, nos falta evangelizarnos, conocer. Nos falta el amor, nos falta anunciar el reino de Dios, porque nos estamos limitando a que quien conoce raras veces transmite ese mensaje. A veces por comodidad, por falta de tiempo, por ignorancia o por temor a fallar. No hablamos con claridad de ese mensaje de Dios, ese mensaje de buena nueva. Nos hace falta una buena evangelización. ¿Por qué? Pues porque nos estamos conformando con nada. ¿Quién nos está evangelizando? Miren, yo soy catequista por muchos años, pero en la evangelización del catecismo se limita tan poco, abarca casi nada. Entonces, cuando nosotros nos limitamos en ese catecismo, que ya nomás quieren ir para recibir el sacramento del bautismo, de la primera comunión o de la confirmación o del matrimonio, es cuando se acercan a la iglesia por pláticas, unas platiquitas, ¿verdad? Donde se les habla brevemente de lo que es el mensaje de Dios. Entonces, pues ¿cómo nos estamos preparando para esta realidad del cristiano? Una realidad de una ausencia de conocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una fe revelada, ¿verdad? Nosotros no tenemos una fe infundada. Nuestra fe está bien fundada y cimentada en Dios nuestro Señor. Ya, si les interesa el tema, podemos seguir haciendo otros temas de lo que le llaman apologética, ¿verdad? Para conocer mejor nuestra fe. Es más, un pequeño paréntesis. Si les interesa que hagamos otros o una serie de videos donde nosotros nos instruyamos como católicos, pues les voy a encargar que en la descripción de este video dejen su comentario. Si quiero, porque quiero o lo que quieran. Pero dejen su comentario en este video aquí abajito. Nada más, no les cuesta mucho. Y es más, ya si me hacen el enorme favor, pues pueden darle un pulgar arriba, denle like. Eso a mí me serviría muchísimo porque me creen que en el último video tengo 4 likes. Pero ¿saben una cosa? Eso no me desanima, eso me anima más, porque sé la falta y la necesidad que hay del mensaje de Dios. Lo ignoramos. Entonces, si quieren hacer algo por este humilde canal, pues denle like a este video. Y si quieren, suscríbanse y luego pueden poner un comentario. Si quieren, nada más pongan amén. Y eso a mí me ayudaría mucho. Y si se suscriben, no, hombre, pues Dios los va a bendecir porque yo se los agradecería mucho. Bueno, pero ya me aventé mi comercial. Vamos a seguir con nuestro tema. Nos falta una buena evangelización. Nos damos cuenta que sí hay escuelas de pastoral, pero ¿qué tantas personas asisten a una escuela de pastoral? Muy pocas, ¿verdad? Mi hermana y mi cuñado dan clases de rica. Eso es una riqueza tremenda, porque pues si bien son para personas que se están preparando para recibir algún sacramento, ¿verdad? O para ingresar a la iglesia en el bautismo, es una riqueza tan grande que ellos estén transmitiendo una enseñanza digna,
Por eso, pues los invito a inscribirse a cualquier curso que ustedes puedan sobre evangelización. Y pues les digo, si les interesa, aquí podemos formar uno para comenzar desde cero. ¿Qué es nuestra iglesia? ¿Dónde comenzó? ¿Quién es Dios? ¿Por qué? Porque hay otras religiones separadas, porque hay musulmanes, porque hay el judaísmo. ¿Por qué? Entonces, si les interesa, pues dejen ahí su pequeño mensaje, hombre, ¿qué les cuesta? Y digan, yo sí quiero que iniciemos un curso de evangelización. Y verán que lo hacemos de paso a pasito y vamos a lograr mucho. Háganlo por su familia, por sus hijos, pero sobre todo, háganlo por Dios, por la honra de Dios, porque esta es su iglesia y Él merece una iglesia unida, una iglesia que permanezca en Él y que no estemos golpeándonos unos a otros como enemigos. Él merece una iglesia unida, así como Él la creó. Muchos invitan a irse a su nueva iglesia donde está la verdad. ¿Verdad que eso siempre dicen? Miren, aquí es la verdad. Aquí tenemos la absoluta verdad. Yo toda mi vida viví en el engaño. Pero cuando conocí la verdad, una ventana se abrió. Hermanos, ¿cómo puede ser posible que digan esto? ¿Cómo puede ser que duden de Jesús y de su palabra? Él nos da una verdad absoluta, real y clara. Y Él nos dice, yo soy la verdad. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Entonces, ¿qué nos está faltando? Nosotros tenemos que empaparnos de su verdad, de Él que es la verdad, de su evangelio. Y hermanos, Cristo es el evangelio. ¿Cómo podemos permitir que unos lo cambien y lo disfracen simplemente para dividir la iglesia de Cristo? Nosotros podemos vivir en esa unidad y comencemos por nuestra familia. Yo te diría, ¿qué vas a hacer tú para permanecer unida a tu familia? ¿O qué estás haciendo? Porque tenemos que comenzar hoy. Porque la vida de tus hijos es corta. La vida es bien corta y créanmelo porque lo he vivido. Y va demasiado rápido. Cristo es el evangelio, es la buena nueva. No hay más. No tenemos por qué andar buscando que la luz divina o que la felicidad eterna y no sé cuántas cosas dicen. No, eso de pare de sufrir no es el camino de Cristo. El camino de Cristo es tomar la cruz y seguirlo. Eso de pare de sufrir, déjenlos para las personas que viven engañados, que quieren vivir engañados, porque se niegan a creer que haya una vida eterna. Imagínense si les dijéramos del infierno, los hermanos separados casi todos se atreven a decir que el infierno no existe. Y tienen libertad, ¿verdad? Dios nos creó libres para creer lo que queramos. Él no nos obliga a nadie a creer o a no creer. Él nos da libertad absoluta. Eso es uno de los grandes regalos de Dios. Pero, ¿por qué esperarnos a descubrir con nuestros ojos la dura realidad? Mejor vamos creyéndole a este evangelio que toma vida, que se llama Cristo Jesús y que nos da su buena nueva, nos anuncia una nueva vida con Él. Vamos tomando este reto, los invito. Dice Él, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin
del mundo. Esto lo dice en Mateo capítulo 28, 20. Todos los días. Entonces cuando dicen, es que la iglesia católica es esto y es lo otro, que no lo repito porque son palabras muy crueles, que estoy segura que no salen de la boca de Dios. Cuando ellos afirman todas esas verdades tan oscuras, ¿ustedes creen si Jesús dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? ¿Será cierto que puede ese Cristo hacerlo, decir, pues es que me equivoqué y como estos se portaron mal, voy a hacer una nueva iglesia? ¿Será real? Claro que no. Él lo dice bien claro en Mateo 28. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así es de que no estamos solos en este camino, pero vamos luchando por lo que permanece y será eterno, por Él. Ya hay que dejar el comodismo y vamos empezando a formarnos como verdaderos cristianos, porque Él lo merece. Todo esto, hermanos, nosotros lo hacemos por algo bien grande y bien importante que se llama fe. Nosotros la fe la limitamos a tan poco, ¿verdad? Creemos que solamente fe es ir a la iglesia los domingos y salir y pasármela padre. Pues no, les voy a dar la definición de la fe. La palabra fe quiere decir, nos conecta con Dios y nos permite experimentar su realidad en medio de un mundo a menudo incierto. La fe no es ignorancia ni negación de la realidad, sino una elección consciente de confiar en Dios incluso cuando no entendemos completamente. Una palabrita de 2 letras, fe, que significa creer absolutamente en un Dios que no veo, pero que lo siento, que vibra dentro de mí. Entonces, si yo creo en ese Dios y lo sigo, y por fe lo busco y lo sigo y leo su palabra y hago oración y me alimento de su cuerpo, de su sangre, si yo vivo esta fe, mi fe va a crecer. Y cuando nuestra fe crece, entramos en esa comunión con Dios. Con Dios, ¿se dan cuenta? Entonces es cuando Dios vive en mí y yo permanezco en Él. Una unidad que permanece todo lo que yo quiera. Porque Dios me da libertad. A nadie va a obligar a creer en Él. Es solamente una decisión libre elegirlo a Él. ¿Estamos trabajando por el reino de Dios o por el mundo? A ver, el reino de Dios es para siempre, el mundo es temporal. ¿Que es bonito vivir en el mundo con comodidad? Sí. ¿Pero qué nos enseña Él? Tomar la cruz de cada día. Que si estoy enfermo, darle gracias. Que si estoy sano, darle gracias. Que si tengo una familia, darle gracias. Que si no la tengo, darle gracias. Que si tengo amigos, darle gracias. Que todo nuestro mundo se volque en torno a Él. Y es donde vamos a conocer la plenitud de la vida. Vamos a comenzar por conocer a Dios a través de su palabra. Aquí comienza todo. Y si iniciamos este curso nuevo, vamos a necesitar esta arma tan poderosa que es su palabra. Vamos a buscar conocerlo a través de su palabra, la oración. Aquí mismo podemos hacer una oración
y la podemos grabar o incluso hasta podemos hacerlo en vivo, donde oremos por las necesidades personales, por las enfermedades, por la familia, por la paz, por la lluvia, por tanta cosa. La oración, vivir su palabra, que lo que aquí Dios me habla, yo pueda vivirlo en todo lo que yo haga. Y un paso muy importante, transmitir a mis hermanos lo que el Señor me ha enseñado. No quedármelo para mí solo. Y es lo que yo estoy haciendo con esto. Transmitir lo mucho que el Señor me ha dado. Y les doy gracias por permanecer